Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Título: El amor que nació entre los secretos del destino. Inspirada libremente en los personajes públicos Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Esta es una historia de ficción romántica y no describe hechos reales. La noche había caído sobre las luces doradas de Estambul. Las calles brillaban bajo una suave lluvia de primavera mientras Halil observaba el horizonte desde la terraza de un estudio de televisión. Había alcanzado el éxito, pero algo dentro de él seguía sintiéndose incompleto. Aquella tarde, después de una larga jornada de grabación, escuchó una voz familiar detrás de él. ¿Sigues mirando las estrellas cuando tienes dudas? Halil se volvió lentamente. Era Sila. Su sonrisa seguía siendo exactamente igual que la recordaba. Durante años, ambos habían recorrido caminos diferentes. Habían conocido el éxito, los aplausos y la fama. Sin embargo, el destino parecía empeñado en cruzar sus caminos una y otra vez. Quizá las estrellas tienen respuestas que nosotros no encontramos, respondió él. Sila sonrió. O quizá las respuestas están más cerca de lo que creemos. Aquella conversación duró horas. Hablaron de sueños, de miedos, de oportunidades perdidas, y de todas las palabras que nunca se habían atrevido a decir. Mientras la lluvia caía suavemente sobre la ciudad, ambos comprendieron que algo especial estaba naciendo entre ellos. No era una atracción pasajera. Era una conexión profunda, una sensación de hogar. Los días siguientes comenzaron a verse con frecuencia. Paseaban por las calles antiguas de Estambul. Tomaban café frente al Bósforo. Observaban las gaviotas volar sobre el mar mientras compartían historias de sus vidas. Con cada encuentro, sus corazones se acercaban más. Sin embargo, el amor nunca llega sin desafíos. Los compromisos profesionales los obligaban a viajar constantemente. Las agendas estaban llenas. Los horarios parecían imposibles. Muchas noches terminaban hablando por videollamada hasta el amanecer. A pesar de la distancia, ninguno quería rendirse. Porque habían descubierto algo demasiado valioso. Una noche de verano, Halil organizó una sorpresa. Invitó a Sila a un pequeño muelle iluminado por cientos de velas. El reflejo de las luces danzaba sobre el agua. El viento llevaba consigo el aroma del mar. Cuando Sila llegó, quedó sin palabras. ¿Todo esto es para mí?, preguntó emocionada. Halil asintió. Porque hay algo que necesito decirte. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Desde que llegaste a mi vida, todo cambió. Los días son más luminosos. Las dificultades parecen más pequeñas. Y el futuro tiene sentido. Sila lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. Halil, te amo. El mundo pareció detenerse. Las olas dejaron de importar. El ruido de la ciudad desapareció. Solo existían ellos dos. Sila tomó su mano. Yo también te amo.
y bajo el cielo estrellado de Estambul sellaron aquel momento con un beso lleno de promesas. Los años pasaron, construyeron recuerdos, viajes, risas, sueños compartidos. Aprendieron que el amor verdadero no consiste en vivir sin problemas. Consiste en elegir a la misma persona cada día, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Una tarde de otoño, mientras caminaban por un parque cubierto de hojas doradas, Jalil se arrodilló frente a ella. Sosteniendo una pequeña caja de terciopelo, sonrió. ¿Quieres escribir el resto de esta historia conmigo? Las lágrimas recorrieron las mejillas de Sila. Sí, 1000 veces, sí. Los árboles parecieron celebrar la respuesta. El viento llevó sus risas entre las hojas. Y así comenzó un nuevo capítulo. No el final de una historia de amor, sino el inicio de una eternidad compartida. Porque algunas almas están destinadas a encontrarse. Y cuando lo hacen, ni el tiempo ni la distancia pueden separarlas. Fin. Corazón rojo. La historia está inspirada en la popularidad de ambos actores en la serie Emanet, donde interpretaron a Yaman y Seher. El destino escribió nuestros nombres. Historia romántica de ficción inspirada en Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. No describir hechos reales. La lluvia caía suavemente sobre Estambul aquella tarde de otoño. Las calles brillaban bajo las luces de la ciudad, mientras el Bósforo reflejaba los últimos colores del atardecer. En primer lugar, Jalil Ibrahim Ceyhan observa el horizonte en la ventana y en una cafetería. Había terminado una larga jornada de trabajo y deseaba disfrutar de unos minutos de tranquilidad. Sin embargo, el destino tenía otros aviones. La puerta de la cafetería se abrió lentamente. Esta es la primera vez que empezamos. Llevaba un abrigo beige y el cabello ligeramente mojado por las gotas que caían del cielo. Jalil levantó la vista. Si es instantáneo, el tiempo pareció se detendrá. Era Sila Turkoglu. Ella no lo vio al principio. Buscó una mesa libre mientras se sacudía suavemente las gotas de lluvia de los hombros. Cuando finalmente sus miradas se encontraron, ambos sonrieron. ¡Qué coincidencia!, dijo Sila acercándose. Parece que Estambul es demasiado pequeña para nosotros, respondió Jalil con una sonrisa. Ella se sentó frente a él. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó en horas de charla. Hablaron de sus sueños, de sus proyectos, de los lugares que deseaban visitar, de los libros que habían cambiado sus tornillos, y de todas aquellas pequeñas cosas que normalmente no compartían con nadie. La lluvia continuaba cayendo afuera. Luego hay una cafetería que parecía existir en otro mundo. Un mundo donde solo estaban ellos dos. Cuando llegó la hora de marcharse, ninguno quería despreciarse. Creo que ha sido una de las mejores conversaciones que he tenido en mucho tiempo, confesó Sila. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Ella molesta. Una sonrisa capaz de iluminar cualquier noche. Entonces tendremos que repetirlo. Sin duda. Aquella noche ambos regresaron a casa con una extraña sensación. No podía dejar de pensar el uno en el otro. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes.
Pequeñas conversaciones que poco a poco se hicieron más largas. Buenos días. Buenas noches. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué pasa con comiste? Preguntas simples, pero llenas de interés sincero. Sin darse cuenta comenzó a formar parte de la rutina del otro. Y lo que empezó como una amistad especial empezó a transformarse lentamente en algo mucho más profundo. Una tarde de primavera decidió encontrarse nuevamente. Caminaron por las orillas del Bósforo mientras el sol teñía el agua de tonos dorados. Las gaviotas volaban sobre sus cabezas. El viento acariciaba suavemente sus rostros. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien desde hace mucho tiempo aunque en realidad no sea así?, preguntó Sila. Jalil la observar durante unos segundos. Sí, ¿y cuándo fue la última vez que sentiste eso? El irritante. Ahora mismo. El corazón de Sila se aceró. Ninguna respuesta. Entonces tampoco apartó la mirada. Porque sabía exactamente lo que él quería decir. Y porque ella sentía lo mismo. Aquella tarde marcó el comienzo de una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. El destino acababa de escribir la primera página. Y todavía quedaban millas por escribir. Bajo las estrellas de Estambul. Una historia romántica de ficción inspirada en Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. La ciudad de Estambul despertaba lentamente bajo los primeros rayos del sol. El Bósforo brillaba como un espejo de plata, mientras los barcos atravesaban sus aguas dejando suaves estelas detrás de ellos. Jalil contemplaba aquel paisaje desde el balcón de su apartamento. A pesar del éxito profesional que había alcanzado, sentía que algo faltaba en su vida. Había aprendido a convivir con la fama, con los focos y con las interminables jornadas de trabajo, pero existía un vacío que ninguna ovación podía llenar. Aquella mañana recibió una llamada inesperada. Un nuevo proyecto reuniría a numerosos actores en una producción especial. Entre los nombres del elenco apareció uno que llamó inmediatamente su atención. Sila. Hacía tiempo que no coincidían. No eran extraños, tampoco amigos íntimos, pero siempre había existido entre ellos una conexión difícil de explicar. Una semana después comenzaron los ensayos. El primer encuentro ocurrió en un enorme estudio iluminado por focos y cámaras. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sonrieron. Hace mucho tiempo, dijo Jalil. Demasiado, respondió Sila. La conversación fue sencilla, natural, como si nunca hubiera existido la distancia de los últimos años. Con el paso de los días comenzaron a compartir largas horas de trabajo. Escenas, lecturas de guión, conversaciones durante los descansos, cafés improvisados, pequeños momentos que poco a poco fueron construyendo algo especial. Sila descubrió que detrás de la imagen pública de Jalil existía un hombre tranquilo, reflexivo y profundamente sensible. Jalil descubrió en Sila una mujer fuerte, inteligente y llena de sueños. Cada conversación parecía terminar demasiado pronto. Cada despedida parecía durar demasiado. Una tarde, después de terminar una grabación especialmente larga, decidieron caminar por la orilla del Bósforo. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados.
Las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una. ¿Alguna vez has pensado en cómo cambia la vida en un instante?, preguntó Sila. Todos los días. ¿Y qué crees que puede cambiarlo todo? Jalil guardó silencio durante unos segundos. Una decisión, una oportunidad, o una persona. Sila bajó la mirada sonriendo. Aquellas palabras permanecieron en su mente durante mucho tiempo. Los meses pasaron. La amistad creció, y con ella aparecieron sentimientos que ninguno de los dos esperaba. Sin embargo, ambos intentaban ignorarlos. Temían arriesgar algo demasiado valioso. Temían que una confesión equivocada destruyera la hermosa relación que habían construido. Pero el corazón rara vez escucha a la razón. Una noche de verano, después de una celebración del equipo de producción, decidieron quedarse unos minutos más observando las luces reflejadas sobre el agua. La música sonaba a lo lejos. La ciudad parecía suspendida en el tiempo. «Hay algo que quiero decirte», dijo Jalil. Sila sintió que su corazón se aceleraba. «Te escucho. Desde que volviste a aparecer en mi vida, muchas cosas cambiaron». Ella permaneció en silencio. «Los días son mejores. Las preocupaciones parecen más pequeñas. Y el futuro se ve diferente». Sila sintió una emoción imposible de ocultar. «Jalil, no espero una respuesta inmediata. Solo quería que supieras lo importante que eres para mí». Los ojos de Sila brillaron bajo las luces de la noche. «También eres importante para mí». Aquella respuesta fue suficiente. No necesitaban más palabras, porque ambos comprendieron exactamente lo que significaba. Desde aquel momento comenzaron una nueva etapa. Una etapa llena de confianza, de sueños compartidos, de conversaciones interminables, de pequeños gestos que terminaban significando más que cualquier gran declaración. Descubrieron que el verdadero amor no siempre llega como una tormenta. A veces aparece lentamente, como el amanecer, como una melodía suave, como una amistad que se transforma en algo extraordinario. Y mientras las estaciones cambiaban sobre Estambul, ellos continuaron escribiendo juntos una historia que parecía destinada a durar para siempre. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.